Entonces ahora en este módulo vamos a ver las alteraciones no neoplásicas de los linfocitos, las linfocitosis reactiva. Como siempre, el umbral diagnóstico para definir la linfocitosis es el valor absoluto. En adultos y mayores de 12 años se define la linfocitosis cuando es mayor a 4.000 linfocitos por milímetro cúbico y en neonatos y niños cuando es mayor a 8.000 por milímetro cúbico. Entonces, ante una linfocitosis persistente, la discriminación crítica es determinar la naturaleza. ¿Es una respuesta reactiva a un agente externo o hay un defecto intrínseco primario clonal? Entonces, siguiendo con la clasificación de las linfocitosis, se clasifican según su etiología en primarias y secundarias, ¿sí? Primarias, las asociadas a alguna neoplasia, secundarias a algún proceso infeccioso, según su naturaleza, policlonales, ¿sí? Cuando no hay una variabilidad en el fenotipo de los linfocitos, o monoclonales cuando son todas tienen algún marcador común. Los linfocitos no neoplásicos son los linfocitos reactivos o pleomórficos que corresponden con procesos secundarios o reactivos, que es lo que vamos a desarrollar en esta microclase, ¿sí? Entonces, esto es como un heatmap de las linfocitosis reactivas versus malignas. Las reactivas o policlonales, entonces están las infecciones virales que vamos a desarrollar a la brevedad con detalle. Después hay también por infecciones bacterianas. Luego hay por situaciones agudas de estrés o hipersensibilidad a fármacos. Y bueno, las linfocitosis primarias que vamos a ver en el segundo bloque del curso, que están las más representativas, el síndrome linfoproliferativo crónico, la LLC, y después hay otras leucemias agudas y otros procesos crónicos, otros linfomas. Bueno, el primer filtro para estudiar las linfocitosis entonces es la presentación clínica. En el paciente febril agudo, ¿sí? que se presenta con odinofagia, con petequias, con poliuropatías, hepatosplenomegalia, rash cutáneo, uno va a pensar, la sospecha primaria va a ser que hay algo infeccioso, ¿sí? Un síndrome mononucleósico. Ahora bien, hay pacientes que vienen asintomáticos o que tienen síntomas B, pero no los percibe, digamos. El hallazgo es incidental, ¿sí? Una muestra de rutina, un hemograma de rutina que se hace un control. La evolución puede ser crónica, puede haber citopenias asociadas o no. Bueno, y ahí entonces la sospecha sería un proceso de neoplásico o premalignidad. Entrando entonces en todas las causas de linfocitosis secundarias, comenzamos con el síndrome mononucleósico, la infección por el virus de Epstein-Barr, que fue descrita a fines del siglo pasado como una infectopatía contagiosa de etiología vírica que incide en adolescentes y adultos jóvenes. Aproximadamente el 90% de los adultos desarrollan anticuerpos a los 30 años. La transmisión es persona a persona, la ruta de la transmisión es la saliva, por lo que se conoce como la enfermedad del beso, y otras rutas de transmisión son la transfusión sanguínea, el trasplante de órgano y de médula ósea. Es extremadamente contagiosa y el periodo de incubación oscila entre 30 y 60 días, promedio 30 a 50 días. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la infección por el virus de Epstein-Barr? Bueno, en adolescentes y adultos jóvenes se observa fiebre, faringitis, adenopatías cervicales, petequias en el paladar, esplenomegalia, hipertransaminemia. En niños la infección afecta a las vías respiratorias superiores, presentan rash cutáneo y dolor abdominal. En la infección por el virus de Epstein-Barr en sangre periférica lo que se observa es leucocitosis, hay de 10.000 a 25.000 leucocitos por milímetro cúbico y se presentan los criterios de Hoagland, un recuento superior al 50% de linfocitos, ¿sí? En la fórmula relativa, y linfocitosis reactiva en más del 10% de los linfocitos. Los linfocitos reactivos, como vimos en la otra clase, sí, con la variabilidad morfológica, que tienen más citoplasma, la basofilia del citoplasma. En cuanto al virus del Epstein-Barr, bueno, es de la familia de los herpevirus, se replica en las células epiteliales de la orofaringe, desde donde pasa a colonizar a los linfocitos B. Aunque las células B son el objetivo del virus de Epstein-Barr,
La linfocitosis es a expensas de los linfocitos TCD8. Son linfocitos que reaccionan a los neoantígenos expresados en la superficie de las células B infectadas. O sea, esos linfos reactivos que vemos en sangre periférica son linfocitos T, CD8. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico serológico se va a hacer por anticuerpos, por el estudio de los anticuerpos heterófilos, IgM, el test de Paul-Bunel, al quinto día de la enfermedad, pero puede persistir hasta por un año. Y hay falsos positivos y falsos negativos. Luego están los anticuerpos que son específicos, ¿sí?, contra estructuras del virus, IgM, IgG, antivirus de Epstein-Barr y el IgG-EMNA. Y bueno, la combinación de estos tres confiere una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Esto es como aumentan una prima infección, entonces lo primero que sube son los anticuerpos heterófilos y luego, bueno, las IgG e IgM antivirus de Epstein-Barr contra un antígeno de la cápside. Y el EMNA tarda un poco más, en unas semanas, en subir y su presencia temprana va a descartar una infección aguda, porque eso va a persistir durante toda la vida. ¿Cómo se trata? Bueno, con medicación antipirética, antiinflamatorios, que ayuda a mitigar los síntomas, con ganciclovir y valganciclovir. Se utiliza en la infección por virus Epstein-Barr en inmunocomprometidos, pero no está comprobada su eficacia. Y los corticosteroides se considerarán en pacientes con complicaciones severas. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar por la infección por el virus de Epstein-Barr? Bueno, la mayoría de los pacientes resuelve la infección sin dejar secuelas y la fase aguda de la enfermedad se resuelve a la segunda semana. Existe el riesgo de ruptura esplénica porque genera esplenomegalia, que es un porcentaje muy bajo, de 0,1 a 0,5% de los casos, pero tiene una elevada mortalidad. También puede haber obstrucción de vías aéreas superiores, anemia hemolítica autoinmune y pancitopenia. Y bueno, suele incrementar el riesgo de desarrollar en un futuro un linfoma de Hodgkin o esclerosis múltiples. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que hay que hacer cuando se presenta esta infección? Bueno, con hacer el diagnóstico diferencial con la infección por citomegalovirus, por el virus de la inmunodeficiencia humana, diagnóstico diferencial con toxoplasmosis y con el herpes virus humano tipo 6. Entonces, entrando en las otras causas de síndromes mononucleósicos, la infección por citomegalovirus es menos frecuente, pero también puede generar un síndrome mononucleósido. El citomegalovirus es un virus ADN de la familia Herpesviridae. Causa entonces el síndrome mononucleósido en aproximadamente un 8% de los casos. Se presenta en adultos mayores, mayor a 30 años, y los síntomas son fiebre prolongada, adenopatía y faringitis menos llamativa, mialgia, cefalea, anorexia, dolor abdominal y, bueno, la hipertransaminemia, que puede ser leve o moderada. Los hallazgos hematológicos son similares a los de la infección por virus Epstein-Barr y se caracteriza por más de un 5% de linfos reactivos. El 50% de las mononucleosis son negativas en el monotest. La enfermedad se autolimita y en la gran mayoría de los pacientes no quedan secuelas. Y el diagnóstico se hace por identificación de anticuerpos IgM frente al citomegalovirus. Se cura en aproximadamente un mes. La otra causa entonces de síndrome mononucleósico es la infección por toxoplasmosis. Es un síndrome caracterizado por fiebre, adenopatías y hepatoesplenomegalia en un tercio de los casos. La infección puede ser diseminada en inmunodeprimidos. El agente etiológico es el Toxoplasma gondii. La eosinofilia puede estar presente en un 10 a 20% de los casos. Una serología IgM positiva en un contexto clínico adecuado es sugestivo de infección aguda y alrededor de los 15% de los síndromes mononucleósidos sin anticuerpos heterófilos son por toxoplasmosis. El otro agente, entonces, que puede generar un síndrome mononucleósico es la primoinfección por HIV. Los síntomas suelen aparecer entre 2 a 6 semanas después de producirse la infección. Esos síntomas son fiebre, odinofagia, mialgias y adenopatías. El rash cutáneo se observa en 48 a 72 horas después de la aparición de la fiebre. Los anticuerpos heterófilos son negativos, la linfocitosis está presente, pero en un porcentaje menor que en la infección por virus de Epstein-Barr.
Un test de ELISA, entonces, frente al VIH podría ser negativo porque, bueno, entonces la técnica para confirmar es el PCR en sangre periférica o bien repetir el test de ELISA al mes y confirmar con un Western blot. Entonces, las causas de la matriz diagnóstica del síndrome mononucleósico, vimos que el virus del Epstein-Barr en el 90% de los casos, y después que hacíamos diagnóstico diferencial con citomegalovirus, que es menos frecuente, un 8%, la prima infección con VIH y la toxoplasmosis. Esta es la clínica distintiva, entonces los anticuerpos y la confirmación por los estudios serológicos. Bueno, otro síndrome mononucleósico se puede dar por el virus del herpes humano tipo 6. Se diagnostica haciendo el dosaje de los anticuerpos IgM. El síntoma es exantema, rash, fiebre, encefalitis. Los niños con exantema pueden desarrollar adenopatía y hepatomegalia. Y bueno, se observa en sangre periférica linfocitosis, trombocitopenia y a veces leucopenia. Hay linfocitos reactivos y en la médula ósea se puede ver hemofagocitosis. Otras infecciones virales que pueden generar un síndrome mononucleósico son el virus linfotrópico T humano, ¿sí? El HTLV1, también varicela, influenza, rubeola, la hepatitis o sarampión y el Coxsackie adenovirus tipo 12. Bueno, otro agente viral, digamos, que presenta linfocitosis en sangre periférica es el dengue. El virus del dengue pertenece a la familia de Flaviviridae, si es un ARN se conocen 4 serotipos, se transmite por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti y el periodo de incubación es de 4 a 10 días. Los síntomas son fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, exantema, adenopatía. El dengue clásico es autolimitado y lo característico es la leucopenia con linfocitos reactivos, generalmente son menos de 4.000 blancos. Hay trombocitopenia, eso permite un diagnóstico precoz y aumenta el hematocrito y la hemoglobina. Y el diagnóstico confirmatorio es por la presencia de los anticuerpos IgM y IgG específicos. La forma grave es el dengue hemorrágico, ahí hay una alteración de la hemostasia y extravasación capilar en diversas cavidades, hemorragia, trombocitopenia, incremento de la permeabilidad vascular, shock hipovolémico. Y acá los linfocitos que se ven, los linfocitos reactivos, son los del tipo linfoplasmocitos, ¿sí? Los que son similares a las células plasmáticas. Luego tenemos linfocitosis, pero por causas no virales, como el coqueluche, ¿sí? Que se da por la Bordetella pertussis, es altamente contagiosa, se transmite por las gotas de la saliva, lo mismo que el virus de Epstein-Barr. Puede afectar a cualquier grupo etario, es importante causa de morbilidad y mortalidad, y la mayor tasa de letalidad se observa en niños menores de 6 meses. Puede producir desde manifestaciones de rinitis hasta tos inespecífica. La presentación clásica en los niños, se describe en 3 fases. Fase catarral, que dura aproximadamente 1 o 2 semanas, incluye síntomas inespecíficos, es la fase de mayor contagiosidad. Fase paroxística, durante 2 a 6 semanas, se caracteriza por un empeoramiento de la tos que puede terminar en vómitos, cianosis, lagrimeo y agotamiento de paciente, y una fase de convalescencia que dura 1 a 2 semanas, y en esta disminuye gradualmente los accesos de tos. ¿Cómo se diagnostica? Por medio del aislamiento, en el cultivo, digamos, de la Bordetella, de hisopado o aspirado nasofaringio, ese es el gol estándar. Después se puede hacer PCR, y acá la leucocitosis que se presenta se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Puede haber hasta más de 100.000 blancos, hay linfocitosis absoluta marcada. El tratamiento es irrupción de la cadena de transmisión y antibióticos, macrólidos o cotrimaxol. Las complicaciones son en menores de 6 meses, que se tienen que internar por los eventos de apnea, bradicardia e hipoxia. Y la prevención de la enfermedad es con la vacunación. Estos son los linfocitos que se presentan, entonces, que se ven en la infección por coqueluche. Después tenemos linfocitosis por otras causas no virales, la infección por la Bartonella gensae,
que causa la enfermedad por el arañazo de gato, se caracteriza por una adenopatía solitaria y signos y síntomas sistémicos de inflamación crónica. Se observan linfocitos reactivos, eosinofilia y monocitosis junto a anemia o trombocitopenia. Otros procesos bacterianos pueden ser tuberculosis, brucelosis y sífilis. Luego están las linfocitosis por causas no infecciosas. Entonces, en ese caso tenemos las reacciones por hipersensibilidad a fármacos, principalmente fenitoína y carbamazepina, determinados antibióticos, y los síntomas son inespecíficos: fiebre, rash, adenopatía, hay un recuento elevado de eosinófilos, monocitos y linfocitos reactivos. El periodo entre la administración de la droga y el síndrome suele ser aproximadamente de 3 semanas. Después está la linfocitosis fisiológica a causa del estrés, después de un ejercicio físico extenuante. Se atribuye a las catecolaminas y a las hormonas esteroideas. La exposición a las catecolaminas aumenta la expresión de receptores beta-adrenérgicos en los linfocitos que influyen en el tráfico celular. Y otras causas son la cirugía, trauma, condiciones cardíacas, crisis, las anemias drepanocíticas, ¿sí? Crisis de células falciformes, y emergencias obstétricas. Después está una linfocitosis hereditaria. Las causas de linfocitosis hereditaria son raras: la enfermedad de Venta, ¿sí? La expansión de células B con factor nuclear kappa, beta y anergia de células T. Hay una mutación en la línea germinal en el dominio del reclutamiento 11 que afectan la activación de caspasas. Hay una linfocitosis policlonal y esplenomegalia benigna en la infancia. Después está una linfocitosis infecciosa aguda o de Smith, que fue descrita en 1941 por Carl Smith. Es una leucocitosis aguda benigna de la infancia que se cura en 2 semanas y el periodo de incubación es de 12 a 21 días. Los síntomas son rinofaringitis, catarro conjuntival, tos, cefalea, astenia, síndrome diarreico, fiebre. Existen discretas adenopatías superficiales, pero no esplenomegalia. Cursa con una leucocitosis, incluso puede llegar de 30.000 a 100.000 blancos con 60-90% de linfos pequeños. Eosinófilos, y es frecuente encontrar hasta un 5% de blastos. No se observa ni anemia ni trombocitopenia. El tratamiento está limitado a la prescripción de analgésicos, antipiréticos y reposo. Así son los elementos que se ven en la linfocitosis aguda, la linfocitosis infecciosa aguda o de Smith. Y para ir concluyendo, la última causa de linfocitosis que vemos es la policlonal crónica, ¿sí? Una policlonal persistente B también se denomina. Es más frecuente en mujeres de mediana edad que fuman. Son linfocitos pequeños, de tamaño mediano, abundante citoplasma, núcleos binucleados. Hay un aumento de IgM y 2/3 presentan el antígeno HLA-DR7. El inmunofenotipo no marca como... no hay un marcador del LLC, digamos, el CD23 es negativo, el CD5, hay una normal relación kappa-lambda y hay una coexpresión de IgM e IgD. Los síntomas son adenopatía, hepatomegalia o esplenomegalia, astenia y poliartralgias. El análisis genético ha demostrado la presencia de un isocromosoma 3q y puede surgir de la desregulación del microambiente o un defecto en la ruta de activación de las células B. El curso generalmente es benigno, pero se han observado trastornos clonales de células B en algunos pacientes, lo que sugiere que puede ser un estadio preneoplásico. Y no hay un tratamiento estándar. Entonces, la segunda fase para llegar al diagnóstico va a ser la observación del frotis de sangre periférica, donde vamos a ver esos linfocitos reactivos. Y de acuerdo a las características uno va a sospechar y del cuadro clínico uno va a sospechar de la causa de esa linfocitosis. La matriz, entonces, maestra, para diferenciar la policlonalidad de la monoclonalidad, es lo que venimos viendo desde el módulo 0. La linfocitosis policlonal es reactiva, transitoria, los linfocitos son heterogéneos, atípicos, pleomórficos. Hay subpoblaciones variadas, hay predominio de linfocitos TCD8 en infecciones víricas. Y la patología representativa, el virus de Epstein-Barr.
la mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. Y esto para ir concluyendo el algoritmo, digamos, para diferenciar, entonces tenemos un paciente adulto que presenta linfocitosis y la clínica que es aguda, que tiene fiebre, compatible con síndrome mononucleósido, uno va a estudiar las serologías y va a llegar al diagnóstico, ¿sí? Hasta este momento, entonces en esta época hasta este punto del curso vimos esta parte del algoritmo. A medida que avanzamos vamos a ver las otras causas de linfocitosis.